Capua, la capital de Campania y la segunda ciudad más importante de la península itálica tras Roma, desertó al bando cartaginés en el otoño de 216 a.C. tras la derrota romana en la Batalla de Cannas. Así, Capua se convirtió en la primera ciudad itálica en unirse a Aníbal, desempeñando un papel crucial en la formación de un ejército combinado. Su rebelión atrajo a varias ciudades itálicas, que, inspiradas por su grandeza y fortaleza, decidieron unirse al bando cartaginés. Entre 215 y 214 a.C., las campañas bélicas devastaron Campania, aunque a partir de 214, los combates se expandieron a otras regiones del sur de la península itálica, lo que proporcionó un alivio temporal a los campanos. Sin embargo, al inicio del consulado de 212 a.C., el Senado romano decidió que los nuevos cónsules, Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio Pulcro, aprovecharan la ausencia de Aníbal, que estaba ocupado en la toma de Tarento, para enfocar sus esfuerzos en los campanos y convertir la captura de Capua en el objetivo principal de la campaña. Ante el avance de las tropas romanas hacia Capua, los campanos enviaron mensajes urgentes a Aníbal solicitando el envío de grano antes de que los cónsules romanos pudieran bloquear las rutas de acceso. En respuesta, Aníbal ordenó al comandante Annón que movilizara sus fuerzas desde el Brucio hacia Campania para asegurar un suministro de grano para los aliados capuanos. Sin embargo, el cónsul Quinto Fulvio Flaco lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas de Annón, derrotándolo en la segunda batalla de Benevento y obligándolo a retirarse al Brucio. De esta forma, los cónsules romanos consolidaron su posición en Benevento y se prepararon para atacar Capua, sabiendo que Aníbal podría intervenir en cualquier momento para apoyar a sus aliados. Los campanos, conscientes del peligro inminente, enviaron nuevamente embajadores a Aníbal pidiéndole que acudiera a su defensa. Aunque Aníbal estaba ocupado con la toma de Tarento, prometió su apoyo y envió un contingente de jinetes para proteger los campos de los ataques romanos. Mientras tanto, los cónsules romanos abandonaron Benevento y dirigieron sus legiones hacia Capua, pero enviaron órdenes a Tiberio Sempronio Graco, para que se uniera a ellos y asegurara la protección de Benevento. Sin embargo, Tiberio Sempronio Graco moriría poco después en una emboscada cartaginesa y sus tropas quedaron dispersadas por toda la región. Mientras tanto, los cónsules Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio Pulcro invadieron el territorio cercano a Capua, devastándolo por completo. Sin embargo, los romanos fueron sorprendidos por la repentina ofensiva de los ciudadanos campanos, quienes, con el apoyo de Magón al frente del contingente de caballería enviado por Aníbal, lanzaron un ataque contra las tropas romanas que estaban saqueando la campiña. Esta embestida causó más de 1500 bajas entre los romanos, logrando repeler su avance y proporcionando a los capuanos un breve respiro mientras aguardaban la llegada de Aníbal. Finalmente, el líder cartaginés llegó a la región de Campania para apoyar a sus aliados y se enfrentó a los dos cónsules en la primera batalla de Capua, lo que llevó a los romanos a levantar el asedio de la ciudad. Tras este enfrentamiento, los cónsules se dispersaron en direcciones opuestas. Quinto Fulvio Flaco se dirigió hacia las proximidades de Cumas, mientras que Apio Claudio avanzó hacia Lucania. Aníbal decidió perseguir a Apio Claudio y su ejército. Sin embargo, Apio Claudio logró despistar a sus perseguidores realizando un rodeo y regresó al territorio campano, restableciéndose frente a Capua y alejando así a Aníbal de la ciudad. Aníbal se mantuvo lejos de Capua pero logró vencer a los romanos en la batalla del Silaro y en la batalla de Erdonea. Por su parte, el cónsul Apio Claudio designó un destacamento para vigilar la desembocadura del río Volturno y estableció una fuerte guarnición en Puteoli, con el objetivo de aislar a Capua del mar. Luego regresó a la ciudad para reunirse con su colega Quinto Fulvio Flaco, quien había tomado el control de Casilino, donde había almacenado grano para el asedio. Juntos reiniciaron el asedio e invitaron al pretor Claudio Nerón, que estaba en el campamento de Sussula, a unirse a ellos. Así, 3 ejércitos romanos se posicionaron alrededor de Capua, operando en diferentes sectores. Se decidió rodear la ciudad con un foso y una empalizada para aislarla por completo del exterior. Además, se construyeron fortines a intervalos regulares y se libraron combates simultáneos en varios lugares, mientras los campanos intentaban detener los trabajos romanos. No obstante, los campanos quedaron cercados y se vieron obligados a permanecer tras sus murallas y puertas. Antes de que el cerco estuviera completamente cerrado, se enviaron emisarios a Aníbal, quien había dejado Erdonea para dirigirse a Tarento con la esperanza de apoderarse de la ciudadela. Sin embargo,
Al no lograrlo, se dirigió a Brindisi, esperando que la ciudad se rindiera. Fue en ese momento cuando los mensajeros de Capua llegaron a protestar por su abandono, suplicándole que enviara socorros, ya que estaban no solo sitiados, sino completamente bloqueados. Aníbal respondió con desdén, afirmando que ya había levantado el sitio de Capua una vez y que los cónsules tampoco esperarían su llegada en esta ocasión. Cabe destacar que ni siquiera Tarento, y mucho menos su ciudadela, parecían tener para Aníbal tanta importancia como ceder Capua, una ciudad que solía comparar en grandeza con Cartago. Por esos días, el pretor Publio Cornelio Sila envió una carta a los cónsules Apio Claudio y Quinto Fulvio Flaco, solicitando que se les diera una oportunidad a los habitantes de Capua para abandonar la ciudad con sus propiedades antes de que el cerco se completara. Aquellos que se marcharan antes del 15 de marzo podrían conservar su libertad y bienes, sin embargo, después de esa fecha, tanto los que se quedaran como los que se fueran serían tratados como enemigos. Al conocer esta oferta, los capuanos respondieron no solo con desprecio, sino también con insultos y amenazas. Finalmente, se relata que, justo cuando se completaba el cerco de Capua, rodeada por un doble foso y una empalizada, concluyó el asedio de Siracusa, ciudad que fue conquistada por el procónsul Marco Claudio Marcelo. A principios del año 211 a.C., se eligieron a los nuevos cónsules, Cneo Fulvio Centimalo y Publio Sulpicio Galba, quienes asumieron sus funciones el 15 de marzo. Inmediatamente convocaron una reunión del Senado en el Capitolio de Roma para discutir asuntos de Estado, la conducción de la guerra y la distribución de provincias y ejércitos. Los cónsules salientes, Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio, mantuvieron sus mandos y recibieron la orden de continuar el asedio de Capua sin tregua hasta capturarla. La recuperación de esta ciudad se había convertido en la principal prioridad de los romanos, motivados no solo por el profundo resentimiento causado por la traición de Capua, sino también por la convicción de que, así como su rebelión había influido en muchas comunidades por su poder y fortaleza, su reconquista restauraría el respeto hacia Roma. Por ello, toda la intensidad de la guerra se concentró en Capua. El bloqueo a la ciudad estaba resultando más eficaz que el asalto directo, ya que el pueblo y los esclavos no podían soportar el hambre ni enviar mensajes a Aníbal debido a la estricta vigilancia romana. Sin embargo, un númida logró escapar con mensajes para el líder cartaginés, lo que incentivó a los capuanos a intentar realizar salidas mientras aún les quedaban fuerzas. Hubo varios combates de caballería en los que tuvieron ventaja, aunque su infantería fue derrotada. La alegría romana por las victorias de su infantería se vio empañada al ser superados en caballería por un enemigo que ya casi habían conquistado. Al final, los romanos idearon un ingenioso plan para compensar su inferioridad en caballería. Seleccionaron a jóvenes excepcionalmente veloces y ágiles de entre todas las legiones y los equiparon con parmas, escudos pequeños y redondos, además de proporcionarles 7 jabalinas a cada uno. De este modo, cada jinete romano llevaba a uno de estos jóvenes vélites de élite, instruyéndolos para que saltaran rápidamente de su caballo al recibir una señal, lo que les permitía combatir al enemigo al combinar la infantería y la caballería en una sola fuerza cohesionada. Cuando la caballería romana avanzó contra los capuanos, que se habían alineado en el terreno llano entre el campamento romano y las murallas de la ciudad, se dio la señal en cuanto estuvieron al alcance. Así, la infantería formada por vélites lanzó un ataque sorpresivo contra la caballería capuana, desatando una lluvia de jabalinas que impactaron tanto en hombres como en caballos a lo largo de toda la línea. Muchos resultaron heridos, y esta nueva e inesperada táctica desató el pánico entre los capuanos. Aprovechando la confusión del enemigo, la caballería romana cargó y los expulsó hasta las puertas de la ciudad, causando grandes pérdidas. Desde ese momento, los romanos se establecieron como superiores también en caballería. Frente a la crítica situación de Capua, Aníbal se enfrentaba a una difícil decisión: conquistar la ciudadela de Tarento o consolidar su control sobre Capua. Finalmente, eligió esta última opción, comprendiendo que la ciudad era el centro de atención para aliados y enemigos por igual. El destino de Capua sería crucial, ya que influiría decisivamente sobre las consecuencias de desertar de Roma. Así, Aníbal dejó su impedimenta y tropas pesadas en el Brucio y marchó rápidamente hacia la región de Campania con una fuerza de caballería e infantería seleccionada por su capacidad para moverse con agilidad. A pesar de su veloz avance, lo siguieron 33 elefantes, y finalmente estableció su posición en un valle aislado detrás del monte Tifata, cerca de Capua.
Envió un mensaje a los capuanos, instándoles a prepararse para una salida masiva por todas sus puertas. Su plan era que atacaran a los romanos al mismo tiempo que él, atrapando así a sus enemigos entre dos frentes. Cuando llegó el momento, Aníbal lanzó su ataque por un flanco, mientras que las fuerzas de Capua, apoyadas por la guarnición púnica bajo el mando de Vostarianon, llevaron a cabo una poderosa salida por el otro lado. Ante esta situación, los romanos optaron por dividir sus fuerzas. Apio Claudio se enfrentó a los capuanos, mientras que Quinto Fulvio Flaco se encargó de Aníbal, cada uno al mando de 3 legiones. Por su parte, el propretor Cayo Nerón, al mando de la caballería, mantuvo el control de la carretera hacia Suesula, mientras que Cayo Fulvio Flaco posicionó a su caballería aliada en la región del río Volturno. Al comenzar la batalla, el habitual ruido y estruendo de los caballos y las armas se vio amplificado por el alboroto de la población no combatiente de Capua. Los habitantes se congregaron en las murallas y, golpeando vasijas de bronce, generaron un ruido ensordecedor que incluso distrajo a los combatientes. Apio Claudio logró contener con cierta facilidad el ataque de los capuanos, mientras que Quinto Fulvio Flaco tuvo que enfrentar un asalto mucho más feroz, encabezado por Aníbal y sus cartagineses. En ese momento, una de las legiones retrocedió, lo que permitió que una cohorte de hispanos, junto a 3 elefantes, llegara hasta la empalizada. Aunque lograron penetrar las líneas romanas y parecían estar a punto de irrumpir en el campamento, pronto se percataron del riesgo de quedar aislados de sus refuerzos. Al observar el desorden en la legión y el peligro inminente para el campamento, Quinto Fulvio Flaco ordenó a sus centuriones principales que atacaran a la cohorte enemiga cerca de la empalizada. Se desató una feroz lucha en esa zona, durante la cual algunos elefantes fueron abatidos mientras cruzaban la empalizada. Los cuerpos de los paquidermos cayeron al foso, sirviendo involuntariamente de puente para los hispanos, que avanzaron sobre ellos, desatando una terrible carnicería entre los cuerpos de los elefantes caídos. En el otro extremo del campamento, las fuerzas capuanas y la guarnición púnica habían sido rechazadas por las tropas de Apio Claudio, empujando el combate hasta la puerta de la ciudad que conducía al Volturno. No obstante, el avance romano fue frenado por las ballestas y escorpiones instalados sobre la puerta, cuyos proyectiles mantenían a los atacantes a distancia. En ese momento, el procónsul Apio Claudio fue herido por un dardo que le alcanzó en el pecho, cerca del hombro izquierdo, mientras cabalgaba a lo largo del frente animando a sus hombres. Esta situación permitió que los capuanos, junto con la guarnición cartaginesa, se replegaran dentro de la ciudad, aunque muchos habían perecido en los combates en las inmediaciones de la puerta. Cuando Aníbal vio que la cohorte de hispanos había sido aniquilada frente al campamento, que sus aliados capuanos se habían retirado a la ciudad y la determinación con que los romanos defendían sus líneas, decidió poner fin al ataque y retirar los estandartes. La columna de infantería en retroceso fue seguida por la caballería, encargada de proteger la retaguardia en caso de que el enemigo intentara acosar su retirada. Sin embargo, aunque las legiones ardían por perseguirlos, Quinto Fulvio Flaco ordenó también una retirada, considerando que ya había conseguido lo suficiente al demostrar tanto a los capuanos como a Aníbal lo poco que podían hacer para defender la ciudad. Algunos autores que describen esta batalla afirman que ese día murieron 8.000 hombres de Aníbal y 3.000 capuanos. Sin embargo, otros relatos sugieren que el incidente no fue tan grave, destacando que hubo más excitación y confusión que combate real. En cualquier caso, ya sea por cómo comenzó o cómo terminó, esta fue la última batalla librada antes de que Capua se rindiera. Finalmente, Aníbal, al ver que no podía atraer a su enemigo a una batalla campal ni romper sus líneas para liberar Capua, decidió abandonar su intento y retirarse, preocupado por la posibilidad de que los nuevos cónsules, Cneo Fulvio Centimalo y Publio Sulpicio Galba, cortaran su ruta de aprovisionamiento. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, se le ocurrió marchar hacia Roma, el epicentro de la guerra. Aníbal mantenía la esperanza de apoderarse de alguna parte de la ciudad en medio de la confusión provocada por su inesperada llegada. Creía que, si Roma se encontraba en peligro, Apio Claudio o Quinto Fulvio Flaco, o al menos uno de ellos, se vería obligado a desviar su atención de Capua. Así, al dividir sus fuerzas, ambos podrían debilitarse, brindándole a él o a los capuanos la oportunidad de lograr una victoria. Sin embargo, una preocupación lo inquietaba: la posibilidad de que los capuanos se entregaran a los romanos tan pronto como él se retirara. Por ello, antes de partir hacia Roma,
Aníbal decidió infiltrar una carta a través de las líneas romanas para que llegara a Capua. En la misiva, utilizó un tono muy alentador, destacando que su marcha sería la clave para salvar a la ciudad, ya que obligaría a los generales romanos a desviar su atención de Capua para defender Roma. Instó a los capuanos a no desanimarse, asegurando que con unos pocos días de paciencia podrían romper el cerco de la ciudad. Con esto, Aníbal se preparaba para iniciar su marcha hacia Roma.